Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este maravilloso canal en el cual hablamos no solo de ateísmo, sino que además luchamos contra la desinformación y tratamos de dar nuestro granito de arena en lo que sea el apoyo a la educación de la población general hispanohablante. Hoy en día vengo justamente a combatir la desinformación, ya que, como hay muchas personas con acceso a Internet, hay muchas personas que les encanta debatir y que buscan cualquier forma de hacerlo en Internet. Esto ha llevado a que salgan algunos cultos nuevos, y entre estos cultos se encuentran los de los creyentes pop. Un creyente pop es un creyente que, sin saber mucho de lo que está hablando, intenta debatir o intenta defender la creencia que tiene, casi como si fuese un pastor, pero desde un punto de vista distinto, para tratar de defender su idea de deidad que mantenga. Entre estos nuevos cultos que han salido, uno que hace mucho ruido porque empieza a perseguir a los ateos y a buscar cómo debatir con estos, es el de los llamados tomistas. Los tomistas, burlescamente llamados tomates por muchos, son un pequeño culto que se ha decidido a aferrarse a las propuestas del señor Tomás de Aquino, un gran pensador de la Edad Media, el cual propuso unas 5 vías, las cuales en esa época podían intentar justificar su creencia personal en el diosito cristiano. Lamentablemente, ya voy a explicar por qué el dios en el cual él creía, con esas ideas obsoletas, es totalmente incompatible con el dios moderno en el que cree la gente. Pero antes de eso, es necesario que explique la ironía fuerte que se da cuando pensamos que Aquino, en su época, quiso utilizar una forma de justificar su dios utilizando la herramienta más poderosa que él conocía, la cual es la filosofía. Una rama maravillosa que a mí me encanta solamente cuando se utiliza para hacer preguntas, ya que, aunque mucha gente quiera creer lo contrario, la filosofía no pretende responder las preguntas, solamente está ahí para hacerlas. Y cuando alguien trata de responder estas preguntas a través de argumentos filosóficos, la verdad solamente entra en un bucle aburridísimo en el cual trata de demostrar de que, hey, si tú aceptas lo que estoy pensando, entonces podrías aceptar que eventualmente algo de lo que he dicho podría llegar a ocurrir. Lo cual es un montón de podrías. Pero bueno, volviendo al señor Aquino. Es hilarante de que él, como decide buscar una forma filosófica de justificar el dios en el que cree, utiliza esta brillante y obsoleta estrategia medieval de buscar cada camino que le pueda ayudar a llegar a la justificación de su dios, y de ignorar absolutamente todo lo demás de que está en contra de su dios o que derribe totalmente su argumento. Así, en este deshonesto camino de autoengañarse y tratar de buscar algo que justifique sus creencias, es que él llega con las ideas de Aristóteles, un politeísta y que había llegado, a través de razonamiento filosófico, a una idea de un origen único, más conveniente que simplemente creer que los titanes siempre estuvieron ahí y que el oráculo estaba porque sí. Hay que reconocer que aunque Aristóteles reconocía la existencia de los dioses de esa época, su foco principal estaba en el razonamiento filosófico y en cómo encontrar explicaciones naturales para los fenómenos del mundo, lo cual se le aplaude, pero lamentablemente lo que él hizo no llevaba a una explicación natural de los fenómenos del mundo, solamente a otro mito más. Un mito que es importante notar no es equivalente a ninguno de los dioses de las religiones monoteístas de hoy en día, y por lo tanto no van a servir en lo absoluto para apoyar a ninguno de estos dioses. Dicho esto, es importante mencionar que cualquier creyente de Aquino va a estar en contra del dios bíblico, ya que si ellos quieren apoyar al dios en el cual Aquino llegó a creer y lo van a traer a las ideas que conocemos hoy en día, van a estar atacando directamente todo aquello en lo que creía Aquino. ¿Por qué? Porque el dios de los tomistas y el dios de Aquino es un dios natural que intenta explicar que se puede llegar a lo que conocemos hoy y que todos los procesos naturales que conocemos se dan basados en la idea de este dios. ¿Cuál es el problema de esto? Pues verán, Aquino vivió entre 1225 y 1274. Para entonces, el conocimiento de la Iglesia decía que la Tierra tenía solo 6000 años. No había un inicio del universo, ya que esto es propuesto por Lemaitre en 1927. No había evolución, porque Darwin aparece recién en 1859 con su libro. Es decir, en su mente lamentablemente retrógrada para los estándares de hoy en día,
Los animales habían sido creados y no habían cambiado jamás. Fueron lo que son hoy en día desde siempre. Lo que sabemos es falso. Para él, la Tierra es el centro del universo, porque esa es la doctrina cristiana. El universo se creó alrededor de la Tierra y el planeta era el centro de este universo y el universo fue un adorno creado para él. Léanse su Biblia, gente. Es por esto que para Aquino y su famosa Suma Teológica, el mundo es explicado solamente dentro de un contexto en la cual un hombre mágico invisible había hecho el mundo y el universo completo en solamente 6 días, y en estos el mundo fue hecho antes que todo el universo. Hoy en día entendemos que esto no es así, y por lo tanto cualquier persona que quiera utilizar los cambios del Big Bang, los principios de entropía que conocemos y la forma en que cambia el universo que conocemos, va a estar contradiciendo totalmente lo que creía Aquino. Ya que insisto, él trató de justificar el Dios cristiano, y hoy en día los tomistas lo que intentan hacer es tomar conocimiento que sabemos contradice al Dios cristiano y tratar de aplicarlo a una especie de deidad que no piensa, que no habla con las personas y que no tiene un hijo llamado Jesucito al cual mandó para acá y que no le hablaba a los profetas y no le envió un ángel a Mahoma para que le explicara las cosas. Por lo tanto, ellos están tratando de creer en un Dios que ninguna otra persona cree y lo defienden a muerte. Es tanto el fanatismo al que llegan que ellos son capaces de aceptar que la Biblia está llena de errores, pero no aceptan los errores de Aquino. Así que para ellos, Tomás de Aquino es literalmente más sabio que el Dios de la Biblia, porque una vez más, ellos al creer en el Dios de Aquino están contradiciendo al Dios de la Biblia, ya que, como bien sabemos, el Dios bíblico se contradice con todo el conocimiento científico que tenemos hoy en día. Y ellos, como están utilizando solamente una explicación filosófica, tratando de mezclarla con los conceptos científicos, están ignorando completamente al Dios bíblico y creando una nueva versión de un Dios totalmente distinto. Ahora bien, ¿por qué este grupo se está haciendo tan popular? ¿Y por qué están haciendo tanto ruido? Bueno, aquí tenemos una mezcla del efecto Dunning-Kruger y algo de deshonestidad intelectual. Pues verán, cualquier persona que converse con un tomista se va a dar cuenta de que ellos tienen estrategias muy deshonestas. La primera es utilizar conceptos que ellos no entienden y que la mayoría de las personas no utiliza y no van a entender. Es muy común que las personas les digan o no lo sé, o no lo entiendo, o sabes qué, trata de explicarlo con palabras más simples. A lo cual ellos van a intentar burlarse de la persona y decir, jaja, no entiende, por lo tanto yo estoy en lo correcto y esta persona no sabe nada y no puede hablar contra el Dios en el que creo. Otra técnica deshonesta es el ir y hacer lo mismo que hacen los testigos de Jehová y los evangélicos, memorizar fragmentos de la Biblia y decirlos fuera de contexto. Solo que ellos lo que hacen es memorizar las vías de Aquino y decirlas de tal modo que la otra persona no vaya a tener tiempo ni de analizar lo que acaban de decirles, ni pueda entender lo que les acaban de decir. De hecho, si alguna persona les habla de las 5 vías, pregúntenle a esta persona que se las vaya explicando con otras palabras y vean su reacción. Porque normalmente quienes utilizan esta estrategia no entienden lo que están diciendo y simplemente quieren llegar al punto final lo más rápido que puedan para decir ¡ja! Te acabo de demostrar lo que te quería decir. Parte de esta estrategia deshonesta, como les dije, es utilizar conceptos filosóficos fuera de contexto o simplemente utilizar palabras que utilizamos día a día, pero con un contexto filosófico. El ejemplo más común es cuando hablan de movimiento, con lo que no se refieren al desliz de un objeto de un lugar a otro, sino que ellos utilizan la palabra movimiento como un cambio de un estado a otro estado, y por eso quieren decir que hay un motor que no se mueve, que es inmóvil, pero eso no significa que no se mueva en el sentido que no realiza movimiento alguno, sino que es un motor que no cambia, lo cual, una vez más, se contradice con el Dios cristiano enormemente. Y lo que voy a decir ahora es una percepción personal, así que puedo estar equivocado, pero muchas de estas personas son personas que aparentemente han encontrado una forma de, comillas, parecer inteligentes, ya que normalmente utilizan el argumento de esta persona es tonta porque no me puede responder porque no sabe qué estoy diciendo, ja. Y si le intentas pedir que te explique lo que está diciendo, tienden a no tener idea qué es lo que acaban de decir y no son capaces de explicar los mismos puntos que han dicho recién, pero en otras palabras. Así que he ahí un punto importante de cómo opera este culto y por qué es tan popular. Mucha gente quiere sentirse especial y ellos se sienten muy especiales al memorizar estas frases de memoria y luego arrojárselas en la cara a personas que nunca las han escuchado en su vida y que por lo tanto no lo van a entender. Es por ello que ellos no son capaces de explicar los conceptos básicos y si usted analiza las 5 vías de Aquino, dicho, como son problemas filosóficos, es imposible explicar y demostrar lo que están diciendo. Y hay muchos filósofos de esta
contemporáneos y antiguos que han tenido muchos problemas con estas vías de Aquino, ya que justamente él propone problemas donde no hay problemas. Un ejemplo importante de esto, la primera premisa o la primera vía de la Suma Teológica de Aquino habla sobre el motor inmóvil. Este argumento, básicamente, porque si alguien se los dice se los va a decir en forma muy complicada, pero si lo simplifico a lo máximo, está diciendo que todo lo que vemos tiene un cambio y para que haya un cambio debe haber sucedido algo antes. Si seguimos esto hacia atrás y hasta el infinito, va a haber una regresión infinita. Y me van a creer que muchos filósofos contemporáneos, o si quieren irse a la época media, ya que tanto los admiran los tomistas, filósofos árabes como Avicena, conocido como Ibn Sina, incluso Aristóteles no descartaba por completo lo que es la regresión infinita, y muchos de estos filósofos no tienen problema con la regresión infinita. De hecho, muchos aseguran de que el universo ha estado siempre y no hay ningún problema con que haya estado siempre, porque el cambio puede ocurrir siempre y puede seguir ocurriendo siempre. Como esto obviamente es algo filosófico, no es corroborable. Sin embargo, los tomistas están convencidos de que no puede haber un cambio infinito, y si le preguntas por qué te van a decir, ¡porque es absurdo! ¿Y saben cuál? ¿Y saben cuál es la solución para evitar este absurdo? Colocan algo mucho más absurdo aún, lo cual es un motor inmóvil. Un supuesto motor, que es una idea tan hilarante que me da risa y pena que traten de utilizarla, porque es esta idea de que es un motor que ha estado siempre, y como ha estado siempre, no cambia, y como no cambia, produce cambios sin cambiar. Es ridículo, y por algún modo ellos no entienden de que si quieres darle a un puntapié inicial la idea de es una deidad que nunca ha cambiado y que siempre ha estado ahí, puedes hacer exactamente lo mismo con el universo y no hay ningún cambio. Solamente estás colocando un punto extra a, ¡hey! El universo es infinito. ¡Oh, no! No es infinito. Obviamente hay algo antes del universo y ese algo es infinito. Y todo lo que puedan decir de ese motor inmóvil se va a aplicar siempre al universo. Ahora bien, públicamente he dicho que no puedo respetar la postura de los tomistas y lo voy a repetir aquí. Es probable de que si ustedes quieren estudiar las vías de Tomás de Aquino tengan que estudiar mucho y dedicar mucho tiempo a ello. Otra razón por la cual este culto es tan exitoso es porque las personas han dedicado tanto tiempo a memorizar estas cosas que no quieren salir de ahí. Sienten que alcanzaron algo, que alcanzaron una cúspide y que no van a encontrar algo mejor afuera de ese pequeño culto. Como obviamente estudiar lo que dijo Aquino son días de explicaciones y es mucho lo que hay que entender, lo que voy a explicar ahora es una hiper simplificación de lo que es las vías de Aquino. Y cualquier tomista que diga que lo he explicado mal porque he dado una explicación muy simple, va a estar en lo correcto. Si a ustedes les interesa estudiar las vías de Aquino, estudienla por su cuenta. A mí me aburren y no me interesan. Por eso, desde el momento en que no las tomo en serio, no me interesa ir a estudiar algo que me va a tomar demasiado tiempo y que es absurdo lo mires del punto que lo mire. Así que voy a resumir lo más breve posible esta idea absurda de Aquino y de qué se trata. Primero, la suma teológica. Esta se va a dividir en tres partes principales. Prima pars, que trata sobre Dios, su existencia y naturaleza. Segunda pars, que se divide en dos secciones, la prima secundae y la segunda secundae, y se ocupa de la moralidad y la ética desde una perspectiva cristiana, lo cual entenderán es un ridículo absurdo y no va a demostrar nada. Y finalmente la tertia pars, la cual aborda cuestiones relativas a Cristo y salvación. Obviamente ustedes se darán cuenta de que los creyentes de este culto solamente se van a enfocar en la primera parte y en lo que se llama las 5 vías de Tomás de Aquino, que estos son 5 argumentos para la existencia de Dios. Voy a tratar de resumirlo lo más corto que pueda y voy a explicar por qué no tienen sentido, pero una vez más, una hipersimplificación. A mí no me interesan las vías de Aquino y solamente quiero explicar a grandes rasgos por qué fracasan miserablemente desde su premisa 1. Y lo que voy a explicar son simplemente, una vez más, una hipersimplificación de las críticas que le han hecho filósofos y teólogos a las vías de Aquino. Porque sí, incluso los religiosos no aceptan las vías de Aquino porque, como ya expliqué, van contra la idea del Dios cristiano. Y el ejemplo más claro es lo que les dije del motor inmóvil. Muchos argumentan de que no es necesario postular un primer motor y que podría existir sin problema alguno una regresión infinita, que es el supuesto absurdo que ellos creen ver y nunca te explican por qué es un absurdo. Ahora bien, vamos con esas 5 vías y cuál es el problema de ellas.
Entonces, resumido, el argumento de Aquino dice: algunas cosas en el mundo están en movimiento y todo movimiento es causado por otro movimiento, por lo tanto no puede haber una regresión infinita de cosas en movimiento, por lo que debe haber un primer motor que no está movido por nada más. Una idea absurda, y la refutación más simple es posible que el universo no requiera un motor. La regresión infinita podría no ser lógicamente incoherente o podría haber causas naturales aún desconocidas que expliquen el movimiento sin recurrir a un motor divino. Esto no lo digo yo, esto lo dicen diversos filósofos que se oponen fehacientemente al argumento del motor inmóvil y muchos teólogos también. Punto 2. Argumento de causa eficiente, que es la segunda vía. Esto dice: en el mundo encontramos una serie de causas eficientes, nada puede ser causa de sí mismo y no puede haber una regresión infinita de causas eficientes, por lo tanto debe existir una primera causa. Básicamente es lo mismo anterior, dicho desde otro punto de vista. La refutación más simple: tal como el argumento del movimiento, la regresión infinita de causas podría no ser problemática, además de que nuestra comprensión de la causalidad puede ser limitada o inadecuada y no necesariamente se requiere una primera causa. Aquí yo agregaría: y el universo puede ser su causa de sí mismo, ya que ellos quieren decir que el primer motor es su causa de sí mismo. Si el motor puede ser causa de sí mismo, no hay nada que evite que el universo sea causa de sí mismo. La tercera vía se llama argumento de la posibilidad y la necesidad y dice: encontramos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir. Si todo es solo posible, entonces en algún momento nada existía. Pero eso es absurdo, porque entonces nada existiría ahora. Debe haber un ser necesario que cause la existencia de otros seres. Una vez más, la refutación simple es que la existencia del universo no requiere necesariamente un ser necesario externo. Es posible que el universo mismo sea necesario, o que la noción de necesidad esté mal comprendida. Y al igual que las veces anteriores, no hay nada que evite que el universo sea causa de sí mismo. El cuarto argumento se llama argumento de los grados de perfección, y este es de los más absurdos que puede haber, y dice así: vemos grados de perfección en las cosas, bueno, mejor, el mejor, deben compararse con un máximo absoluto que es la causa de todas las perfecciones. Esto en lo personal me molesta porque aquí vemos que Tomás de Aquino no entiende lo que es un concepto abstracto y tampoco entiende el concepto de perfección. No existen grados de perfección, simplemente es una palabra que utilizamos para decir que algo es sin fallas y ya. Esta idea de los grados es lo más ridículo que hay. Y la refutación simple es: la existencia de grados, de cualidades, no implica necesariamente un máximo absoluto. Las cualidades como la bondad o la perfección son subjetivas y pueden no requerir un estándar objetivo externo. De hecho, es solamente cosa de entender cómo funciona la evolución para entender por qué tenemos este tipo de abstracciones en nuestra mente. Y finalmente, la quinta vía es el argumento del diseño, el cual dice: vemos que las cosas sin conocimiento actúan con un propósito. Esto sugiere un ser inteligente que dirige todas las cosas hacia un fin, algo totalmente ridículo. Y la refutación simple es: el aparente diseño o propósito puede explicarse a través de procesos naturales, como la selección natural en el caso de los organismos. No se requiere un diseñador inteligente. Adicionalmente, no sé cómo los tomistas no se dan cuenta de que esto diría, porque ellos quieren decir que todo necesita un diseño, así que supongo que alguien anda diseñando piedras y arena, granos de arena por ahí, pero esto también significaría que su diosito necesita un diseño. Y ese es el principal problema de las vías de Tomás de Aquino, que no se da cuenta de que todo lo que dice todo debe cumplir esta regla, eso está obligando a que su motor inmóvil también cumpla la regla. Y si dicen: no, es que el universo solamente cumple esta regla porque todo lo que está dentro del universo lo cumple y solo lo que está en el universo existe, entonces están diciendo que su motor inmóvil Dios no existe. Y así hay muchas otras razones por las cuales el Dios de los tomates no tiene sentido absoluto, pero ellos jamás van a intentar entenderlo desde un punto de vista que no sea memorizarse las vías de Aquino y decir que Aquino es lo máximo, ya que este culto aparentemente funciona en base al ego personal, y el momento en que crees tener una respuesta definitiva en que las personas no te van a rechazar porque no entienden y no puedes corroborar, pues te sube mucho el ego, lamentablemente. Espero que esta corta explicación de por qué no funcionan estas vías sirva para que menos personas entren a este nuevo culto de internet, y para que si alguna vez les vienen a hablar de las vías de Aquino, no se encuentren tan desnudos ante argumentos que solamente son ideas filosóficas de si me aceptas tal idea, entonces tienes que aceptarme esta otra idea. Como siempre, dejo varias referencias en la descripción de este canal para que puedan ver los libros que se han citado, las fechas en las cuales fueron publicadas algunas cosas, y ustedes pueden estudiar por cuenta propia si les interesan estos argumentos, porque estos son válidos o inválidos, y saquen sus conclusiones propias. Les recuerdo una vez más que este es un canal educativo, y acá no se le va a enseñar a nadie cómo pensar. Simplemente se les va a enseñar a pensar y se les entregan las herramientas y ustedes deciden qué es lo que van a hacer. Y con eso me despido. Aprovecho de recordarles que dejen su like, dejen sus comentarios porque me gusta saber qué es lo que opinan, y compartan el video si creen que vale la pena. Que estén muy bien y nos vemos pronto.
mistakes, take up your stakes and pray. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.